Bienvenido a Hora del Misterio. En esta ocasión te contaré historias paranormales ocurridas en cementerios. ¿Estás listo? Encuentro paranormal en el cementerio Maple Hill. En abril del 2017, después de un semestre particularmente agotador en la escuela de posgrado, decidí tomarme una semana libre del trabajo y pasarla en el noreste de Minnesota, a lo largo de la costa del lago Superior. Al instalarme en mi habitación de hotel, decidí buscar lugares embrujados en la zona. Esto se debía a que a principios de esa misma semana había hecho un tour por una de las mansiones más famosas de la zona. Durante el recorrido, el guía mencionó que había rumores de que el fantasma de alguien que fue asesinado ahí aún rondaba por los pasillos. Al buscar lugares embrujados cerca de Grand Mary, apareció varias veces el nombre del cementerio Maple Hill en algunos sitios web de lugares paranormales. Aunque los diseños de estos sitios parecían sacados de principios de los 2000, las publicaciones eran recientes, de los últimos años. El avistamiento más común mencionaba un hombre con una linterna. Intrigado, introduje la ubicación del cementerio en el GPS de mi teléfono y a la mañana siguiente conduje hasta ahí. Cuando llegué, el día estaba nublado, aunque la nieve ya se había derretido cerca del lago Superior y en Grand Mary, aún quedaban parches en la línea de árboles alrededor del cementerio debido a las bajas temperaturas. Por el deshielo, había una neblina en la mitad del oeste del cementerio que parecía fluir desde la línea de los árboles. Al bajar de mi auto, noté que el aire se sentía pesado, mucho más que en otros lugares que había visitado ese día. Caminé por el cementerio tomando fotos durante unos 10 minutos. Cuando llegué cerca de la entrada de la vieja iglesia, pregunté en voz baja si había alguien ahí. Al minuto, sentí lo que parecían ser un par de dedos rozar la parte trasera de mi cabeza. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Pregunté nuevamente, esta vez en voz alta, y comencé a caminar hacia la entrada del cementerio. Fue entonces cuando el aire a mi alrededor se volvió increíblemente frío en cuestión de segundos. Aunque esa mañana de abril la temperatura rondaba los 10 grados Celsius, la sensación térmica cayó drásticamente, como si estuviera a menos 7 grados Celsius. De repente, me sentí paralizado, no físicamente, sino como si algo me impidiera moverme. Una sensación de miedo absoluto me invadió, como si fuera castigado si intentaba moverme. Al mismo tiempo, sentí que mi mente se nublaba y que la sensación de ser observado se intensificaba. Después de un momento, susurré, déjame ir. Inmediatamente sentí que mi mente se despejaba, que podía moverme sin temor y que el aire volvía a su temperatura anterior. Decidí irme y caminé directamente hacia mi auto. Mientras lo hacía, vi una figura gris y translúcida que parecía una neblina moverse entre los árboles de la línea occidental del cementerio. Al principio, pensé que era la niebla, pero la figura se movía de manera deliberada entre los árboles, zigzagueando hasta desaparecer en el bosque. Cuando salí en mi auto, aún tenía la sensación de que algo me observaba, una sensación que no desapareció hasta que giré hacia el sendero. En ese momento, mi único pensamiento era salir de ahí lo más rápido posible. Incluso casi un año después, no puedo explicar lo que sucedió ese día. He investigado sobre la parálisis y la mente nublada que experimenté y he encontrado que podría haber sido un intento de posesión. El cementerio de la carretera. Esta historia ocurrió en 2009. Había comprado una motocicleta nueva y desde entonces comencé a realizar largos viajes, así como paseos nocturnos, solo para disfrutar de la vista panorámica de la ciudad. Un fin de semana, un amigo de la familia me invitó a asistir a una fiesta en Laguna. Como amo viajar de noche, decidí salir de Manila a las 2 a.m. Así llegaría al lugar alrededor de las 5 o 6 a.m. Salí de casa, fui a la gasolinería más cercana para cargar combustible, revisar mi moto y por supuesto asegurarme de llevar mi licencia y otras cosas necesarias para el viaje. Como casi no había tráfico, avancé muy rápido y el viaje iba bien hasta que de repente
El acelerador de mi moto dejó de funcionar, así que me detuve para verificar si el cable se había roto. Miré alrededor con mi linterna y en ese momento me golpeó la realidad. Estaba en medio de una carretera oscura, al lado de un cementerio. Al iluminar con la linterna, para mi sorpresa, la moto estaba en perfectas condiciones, así que guardé las herramientas y me senté en la moto. Sin embargo, ahora la moto no encendía. Comencé a molestarme porque sentía que algo me estaba jugando una mala broma. Cuando era niño, mis abuelos decían de que los espíritus o elementos sobrenaturales a veces molestan a los viajeros manipulando sus vehículos. Así que dije en voz alta: lo siento si los he molestado. Por favor, déjenme pasar en paz. De repente, escuché la risa de un niño en la distancia y sentí como si algo me estuviera rodeando. Comencé a sentir un frío intenso, seguido por sudor y temblores, mientras intentaba arrancar mi moto pateando el pedal, ya que no encendía automáticamente. De repente, una pequeña piedra golpeó la parte trasera de mi casco y escuché nuevamente esa escalofriante risa de niño. Esta vez parecía estar justo detrás de mí. Finalmente la moto arrancó y aceleré como si estuviera en una carrera de velocidad. Al llegar a una gasolinera, me detuve para calmarme, intentar darle sentido a lo que acababa de suceder y esperé hasta el amanecer antes de dirigirme a la fiesta. Cuando llegué, les conté lo que me había sucedido en la carretera. Un anciano que estaba sentado al otro lado de la mesa me dijo que probablemente había olvidado tocar el claxon antes de pasar por el cementerio. Por eso, los espíritus me jugaron una broma. No les había mostrado respeto. Desde entonces, nunca he vuelto a viajar por esa carretera de noche. El anciano del cementerio de Durham Park. Cuando estaba en mis 20 y tantos años, solía visitar cementerios. Ahora me doy cuenta de que estaba desarrollando mi comprensión del mundo, no solo del mundo físico, sino también del mundo espiritual, de la energía y las emociones. Siempre he sido sensible a estas cosas. Solía visitar el cementerio de South Brisbane, también conocido como Durham Park. Este antiguo cementerio se estableció en 1866 y es el segundo más grande del estado. Hay 100.000 personas enterradas ahí y desde el punto de vista histórico es fascinante. Alberga todo tipo de personas, desde figuras prominentes hasta prisioneros ejecutados en las horas de la prisión Bogor Road. Siempre me ha atraído la sección más antigua del cementerio, porque las lápidas son verdaderas obras de arte. Las tumbas ornamentadas de los ricos se encuentran a lo alto de la colina, con vista al río. Siempre me ha encantado el simbolismo que se encuentra en las tumbas antiguas. Un domingo por la tarde fui al cementerio de Durham Park con un amigo. Como de costumbre, el lugar estaba desierto. Mi amigo se había alejado unos 100 metros mientras yo caminaba por una fila de tumbas aparentemente similares, hasta que una captó mi atención. Era una tumba antigua de principios del siglo XX, que físicamente no se veía diferente de las demás. Tenía una lápida alta y redondeada, rodeada por una cerca de acero oxidado y una pequeña puerta ligeramente abierta. La diferencia con esta tumba era su energía. Sabía que las habitaciones y las casas podían emitir cierta energía. He pasado junto a sillas y otros objetos que conservan energía, pero nunca había sentido algo similar con una tumba. Cuando siento energía, al principio es áspera y estática, como una radio fuera de sintonía, pero si espero, puedo ajustar la frecuencia y obtener una impresión más clara. Parado frente a esa tumba, se me hizo evidente que algo había ahí. Estaba muy quieto y mi mente podía ver el contorno de una persona de pie. Este ser invisible me observaba de reojo. No quería ser visto. La tumba estaba descuidada y en ruinas. Cualquiera que hubiera cuidado del ocupante hace tiempo que estaba muerto. Pensé que era triste imaginar que la persona ahí tal vez creía que a nadie le importaba.
La pequeña puerta de la cerca estaba parcialmente abierta y sin pensar que pudiera causar ofensa, la empujé para cerrarla. Inmediatamente escuché una voz masculina y severa que gruñó: «No toques la puerta». La voz provenía de la tumba, clara como el agua. Me sobresalté. Alguien muy presente estaba ahí. Volví a abrir la puerta hasta dejarla como estaba originalmente. En mi mente pude ver a un anciano refunfuñando y sacudiendo la cabeza, molesto por mi atrevimiento al tocar la puerta una segunda vez. Retrocedí hasta la relativa seguridad del campo principal. Me giré para mirar hacia atrás. Todavía estaba ahí, parado sobre la tumba. «Viejo gruñón», dije indignado antes de bajar la colina. Era solo un hombre sin forma física. Por la razón que fuera, estaba ahí y no quería interactuar con los vivos. Esa experiencia me enseñó a confiar en mi instinto. Si siento que algo está ahí, entonces está ahí. También aprendí a no tocar las cosas de otras personas. Aunque hablando en serio, los cementerios no son un buen lugar para estar. Hoy en día los evito. Sin embargo, pienso en ese anciano. Es triste imaginar que este alma consciente haya estado ahí de pie sobre su tumba durante los últimos 100 años. El cementerio de Lucy Ron. He sido un fanático de lo paranormal durante bastante tiempo. Siempre quise investigar la historia local y tratar de encontrar un lugar digno para una investigación paranormal. Mis amigos y yo encontramos un antiguo cementerio llamado Lucy Ron. Después de investigar sobre el cementerio, descubrí una historia detrás del nombre. Según numerosos relatos, una chica llamada Lucy Robinson vivió cerca de esa propiedad en el siglo XIX. Para resumir, se dice que Lucy se ahogó en el arroyo inundado junto al cementerio mientras perseguía a su novio durante una tormenta eléctrica. Ahora bien, entendía que esta historia podría haber sido fabricada, pero decidí investigarla de todas formas. La historia decía que Lucy vivía con su tío, Charles Robinson. Revisé los archivos del cementerio y encontré que un Charles Robinson está, de hecho, enterrado ahí junto al resto de su familia. Sin embargo, no hay ninguna chica llamada Lucy enterrada en ese lugar. Si mal no recuerdo, fue sepultada en otro sitio, pero nunca llegué a confirmar esto. Mis amigos y yo decidimos visitar el lugar por la noche para explorarlo. Llevé una grabadora digital estándar y una cámara digital. Encontramos la tumba de Charles y decidimos realizar una sesión de fenómeno de voz electrónica. No captamos nada en la grabadora, pero nuestros cuerpos definitivamente sintieron algo. Éramos 4, Matt, Jerry, Blake y yo. Todos sentimos la misma sensación. Mientras hacíamos preguntas, los 4 comenzamos a sentir mucho frío y se nos puso la piel de gallina. Y esto en pleno verano. Podía sentir la presencia de algo. ¿Era Charles? No puedo asegurarlo, pero sabía que algo estaba con nosotros. Después de la sesión, decidimos acercarnos al arroyo donde supuestamente Lucy se ahogó. Aquí fue donde la actividad comenzó a intensificarse. Hacíamos preguntas sin obtener respuestas y decidimos que era hora de irnos. Mientras caminábamos de regreso al auto, pasando junto al arroyo, escuchamos claramente el llanto de una mujer. Hay algunas casas alrededor, y por lo que sé, podría haber sido una niña jugando afuera, pero eran las 11 de la noche y dudaba mucho que una niña estuviera jugando cerca del arroyo a esa hora. No pude capturar este sonido en mi grabadora debido a la interferencia del agua corriendo en el arroyo. Mis amigos comenzaron a sentirse incómodos, así que accedí a irnos. He regresado al cementerio 2 veces desde entonces y no he capturado ninguna evidencia convincente. La pregunta sigue siendo si la historia de Lucy Robinson es verdadera o quién era realmente Charles Robinson. Me mantengo firme en la búsqueda de las respuestas y continúo investigando. Cementerio de Calamba, Filipinas. Esta historia es una experiencia que tuve con mi familia.
Mi padre trabajaba en una compañía de seguros en ese entonces y de vez en cuando utilizaba el vehículo de la empresa, especialmente si habían eventos en la oficina para transportar a visitantes y compañeros de trabajo. Cabe mencionar que en ese tiempo no había tantos vehículos circulando por la ciudad. Una noche de diciembre, después de la fiesta navideña de su empresa, mi padre llevó a algunos agentes visitantes a sus hoteles y a algunos compañeros de trabajo a sus casas, y finalmente regresó a casa con nosotros a bordo del vehículo. Eran alrededor de las 10 p.m. y a esa hora ya era muy tarde. Había muy pocas personas y vehículos en las calles y la ciudad parecía estar durmiendo. Pasamos por la avenida Berrama cuando de repente el vehículo dio un golpe como si hubiera chocado contra algo, y escuchamos un grito que sonaba como un chillido o un lamento. Entramos en pánico pensando que mi padre había atropellado a alguien, tal vez una persona o un animal. Así que nos bajamos para comprobar, pero para nuestra sorpresa no había nadie alrededor, nada. La calle estaba completamente vacía y oscura. Buscamos un poco más a nuestro alrededor, pero no encontramos nada. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos frente al cementerio de Calamba, lo cual nos asustó aún más. Rápidamente volvimos al vehículo y nos fuimos de ahí. Y aún nos preguntamos qué pudo haber sido. Este cementerio es uno de los más antiguos de la ciudad y tiene sus propias historias que contar. Han pasado muchos años y la ciudad ha cambiado mucho, pero cada vez que paso por ese cementerio, todavía recuerdo lo que sucedió aquella noche. La dama de rojo. Esta experiencia ocurrió cuando tenía entre 14 y 15 años, alrededor de 1998. Finalmente puedo contar esta historia porque mis padres se mudaron a un nuevo vecindario. Antes no podía compartir este relato porque en el fondo temía que el fantasma pudiera perseguir a mis padres, ya que vivían muy cerca de su tumba. En 1998 mi familia llevaba alrededor de 3 años viviendo en una casa con un amplio patio delantero. Junto a ese gran patio había un cementerio, un típico cementerio javanés musulmán, sombreado por árboles de frangipani que le daban un aire inquietante incluso durante el día. Todo cambió cuando la hija de un vecino lejano fue asesinada por su esposo tras una discusión. Ella le había pedido el divorcio, pero él se negó, y al verla empacando para regresar a casa de sus padres, perdió el control. Fue un asesinato aterrador. La camisa blanca de la mujer se tiñó completamente de rojo. Sus padres llevaron su cuerpo a su ciudad natal para enterrarla, y el cementerio estaba justo al lado de mi antigua casa. Los sucesos paranormales comenzaron solo 3 días después del funeral. La gente afirmaba ver a una mujer vestida de rojo, parada justo afuera del callejón que llevaba al cementerio, con maletas. A menudo se la veía intentando detener a un mototaxi después de medianoche. Si el conductor del mototaxi se detenía por ella, acababa en medio del cementerio. Soy una persona madrugadora y solía levantarme muy temprano, así que con frecuencia veía a los conductores de mototaxi salir del callejón del cementerio al amanecer. Mi papá solía decir, ahí va de nuevo. Pronto, el rumor sobre la mujer del vestido rojo se extendió por todo el pueblo. En ese momento no creía realmente el rumor, pensaba que era una historia inventada por gente irresponsable, especialmente porque desde que comenzó a circular, la vigilancia nocturna del vecindario se detuvo y empezaron a ocurrir robos. En mi último año de secundaria, fuimos de excursión. Tenía 3 compañeros de clase que vivían cerca de mi casa, así que decidimos regresar juntos. Eran las 2 de la mañana, cuando nuestro maestro se ofreció a llevarnos a casa en su vehículo. Al pasar por el callejón que conducía al cementerio, los 5, incluido nuestro maestro,
Vimos a la mujer del vestido rojo parada bajo una farola, con grandes maletas junto a ella. Extendió su mano como si quisiera detener el vehículo. Los cuatro sabíamos quién era, y cuando nuestro maestro estaba a punto de detenerse, le gritamos al unísono: ¡No! Nuestro maestro se sorprendió bastante y preguntó por qué no queríamos que se detuviera. Uno de mis amigos prometió explicárselo más tarde, ya que yo tenía que bajarme primero. Pensé que mi amigo le había contado al maestro sobre la mujer del vestido rojo. Para mi sorpresa, a la mañana siguiente hubo un gran alboroto en el pueblo. Encontraron un vehículo en medio del cementerio, y era el vehículo de mi maestro. Nadie sabía cómo había llegado hasta ahí, ya que el callejón era muy estrecho y el vehículo de mi maestro era para 8 pasajeros. Cuando le pregunté a mi amigo si le había explicado al maestro, juró que sí lo hizo. Supuse que nuestro maestro no nos creyó, o que la curiosidad sobre la mujer del vestido rojo fue más fuerte. Después de ese incidente, empezó a evitarnos tanto como pudo. Me gradué un mes después. La mujer del vestido rojo siguió apareciendo de vez en cuando, e incluso mi padre tuvo un par de encuentros con ella. Mi papá nos decía que mientras no nos molestara, era mejor dejarla en paz. Cuando nuestra casa estaba cerca del cementerio donde estaba enterrada, decidí guardar la historia para mí misma. Tratábamos a la mujer como una vecina con la que preferíamos no tener contacto. Sabíamos que estaba ahí, pero preferíamos no molestarla. La niña fantasma. Decidí tomarme un descanso del trabajo como controladora de tráfico junto a mi mejor amiga, a quien llamaré Heather. La conozco desde que tenía 17 años, casi 40 años de amistad cercana. Heather tiene una encantadora mini fox terrier llamada Pipa, y las tres solemos aventurarnos juntas. Esto ocurrió en junio, durante uno de los momentos más fríos del año en mi región. Decidimos hacer un viaje de una semana rumbo a Tenterfield. Desde donde estábamos era un trayecto de 6 horas y media, más el retraso causado por algunos controladores de tráfico, algunos de los cuales conocía. Llegamos al pueblo aproximadamente 1 hora más tarde de lo planeado y pasamos la noche en uno de los pubs locales antes de partir de nuevo a la mañana siguiente. Más tarde esa misma mañana encontramos un antiguo cementerio. Estaba descuidado y abandonado, pero era fascinante. Me pregunté por qué nadie lo cuidaba, ya que no estaba tan lejos del camino principal. Solo a través de un viejo y polvoriento camino de tierra que rodeaba el campo parcialmente abierto, aunque en su mayoría había bosque regenerado. Exploramos el antiguo camposanto y notamos que algunas lápidas desgastadas por la intemperie habían perdido los nombres, aunque se remontaban a principios del siglo XIX. Pipa estaba encantada, olfateando cada rincón y estos nuevos aromas. Muchas de las lápidas estaban cubiertas de hiedra. Seguimos un sendero y llegamos a lo que parecía ser la sección infantil. A juzgar por las pequeñas lápidas que llevaban solo un nombre o el año en que ese niño murió. Fue ahí donde de repente sentí un tirón en mi chaqueta, como si alguien intentara llamarme ansiosamente. Me giré, pero no había nadie. Seguí caminando y nuevamente sentí ese tirón. Me giré rápidamente, lo más rápido que pude, pero no había nada. Podrías pensar que fue el viento, pero no soplaba lo suficiente como para mover mi chaqueta. Esto era un tirón como el de una persona, como si algún niño estuviera jugando conmigo. Heather se volvió hacia mí con curiosidad. ¿Todo bien? No sé, pensé que... dije, y entonces noté que Pipa hacía algo extraño. Estaba acostada de espaldas moviendo la cola. Heather, ¿qué rayos está haciendo Pipa?
Heather se giró y vio lo mismo. Pippa estaba en su espalda mirando hacia arriba, moviendo la cola emocionadamente. Luego se levantó de un salto, aún moviendo la cola con entusiasmo, y ladró, algo que normalmente no hace. Miró hacia Heather y hacia mí como esperando que notáramos a quienquiera que estuviera frotando su panza, pero no había nadie. De repente se me ocurrió la idea, o más bien, un experimento. Quería ver si Pippa podía detectar algo. No soy cazafantasmas ni me interesa hacerlo, pero esta era una oportunidad única. Al principio, Heather se opuso. Finalmente aceptó, sobre todo porque se dio cuenta que tendría que atravesar el cementerio para regresar al vehículo, que estaba bastante lejos, y decidió acompañarnos para ver qué sucedía. Seguimos a Pippa por el sendero, ahora cubierto de maleza. Pasamos por las antiguas y rotas lápidas. Pippa, haciendo lo suyo, de repente se detuvo y se sentó frente a una pequeña lápida. Heather se acercó y leyó en voz alta. Creo que su nombre es Amelia. Aunque es difícil de leer, solo tenía 7 años cuando murió en 1867. Heather me miró con lágrimas en los ojos. Qué vida tan corta. Pero, ¿por qué Pippa? Tal vez tenía un perro como ella y solía frotarle la panza, quién sabe. Pippa movía la cola alegremente mientras Heather buscaba algunas flores que luego dejó sobre la tumba. Quité el collar de Pippa, lo coloqué sobre la lápida y nos fuimos. Supongo que la moraleja de esta historia es que no todos los fantasmas son malos. El cementerio de los bebés. En esta historia voy a contarles una de mis experiencias reales. Tenía alrededor de 16 años cuando ocurrió este evento y nunca he podido explicar cómo sucedió o exactamente qué fue lo que experimenté. Recuerdo haberme quedado dormido en mi cama de agua azul la noche que esto ocurrió. Dicho esto, déjenme comenzar. Desperté, pero no estaba en mi cama. De hecho, no estaba en mi casa. La cama en la que me encontraba tenía sábanas y un edredón blanco con flores moradas. La habitación era de color beige y a mi derecha había una ventana abierta, con cortinas blancas que se movían suavemente mientras la luz del día entraba. La cama estaba colocada en la esquina izquierda de la habitación, pegada a la pared. Me quedé ahí, acostado, confundido. Todavía estaba muy cansado, así que cerré los ojos por un momento. Al abrirlos de nuevo, me encontré rodeado de 5 bebés, todos mirándome fijamente. Su piel era gris y lucían descompuestos. Me miraban con unos ojos oscuros y vacíos. Llevaban pañales de tela y ninguno parecía tener más de 1 año. Sentí un terror absoluto en ese momento. No podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo. De repente, desaparecieron y el día se convirtió en noche en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, logré levantarme de la cama y comencé a caminar por la casa. Podía sentir la solidez de todo lo que tocaba y fui muy consciente de cada detalle. Recuerdo sentir que la casa estaba impregnada de tristeza y soledad, como si estuviera ahí para ayudar de alguna manera. Salí al exterior y miré al frente de la casa. En el sueño no podía entender por qué, pero la casa me resultaba muy familiar. De pronto, desperté de nuevo, pero esta vez en mi propia cama, en mi propia casa. El sueño seguía siendo muy vivido en mi mente, y fue entonces cuando recordé por qué la casa me parecía familiar. Unas semanas antes, había llevado al hermano de 13 años de mi amigo a casa de uno de sus amigos, pero nunca entré. La casa era exactamente la misma que había visto en mi sueño por fuera. Al día siguiente, por casualidad, este chico estaba en la casa de mi amigo, así que le conté que había tenido un sueño en su casa. Al principio se reía y lo negaba hasta que empecé a describir su casa a detalle.
Entonces comenzó a llorar y me explicó que su madre también había estado experimentando cosas similares. Al parecer, la habitación en la que desperté en mi sueño era la de su madre. El patio trasero de su casa era pequeño y luego daba paso a un bosque. Me contó que una vez él y su madre caminaron por el bosque y encontraron un cementerio infantil del siglo XIX. Todas las tumbas eran de bebés. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado de estas historias. Dime, ¿qué te parecieron estas historias? ¿A ti te ha pasado algo en un cementerio? Cuéntame en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más relatos escalofriantes. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.